Hola, soy Mariel, de Ecos de Papel. Hoy, en Historias de Romance, voy a leer todo lo que no dijimos. Capítulo 1. El hombre sin nombre. Lucas. Lo primero que vio fue un techo blanco, no el cielo, un techo de hospital, con una mancha de humedad en la esquina izquierda, y un tubo de luz fluorescente que zumbaba bajito, constante, como un insecto atrapado. Lo segundo que vio fue sus propias manos sobre la sábana. Las miró un largo rato, sin moverse, tratando de encontrar algo familiar en ellas. Nada, eran simplemente dos manos. Una enfermera entró sin llamar, como entran siempre, con esa confianza particular de quien sabe que él, que está en la cama, no va a ningún lado. Le tomó el pulso, miró el monitor, anotó algo en una tableta. Él la siguió con los ojos sin decir nada. Bienvenido, dijo ella, sin mirarlo todavía. Él quiso preguntar a dónde. No le salió la voz. Ella levantó la vista entonces, y él notó que tenía los ojos oscuros, y una expresión que no era frialdad ni preocupación, sino algo intermedio, que no supo nombrar. Lo miró unos segundos, apenas, y después volvió a lo suyo. El doctor viene en un rato, dijo. ¿Sentís dolor? Pensó. El cuerpo entero le pesaba de una manera vaga y difusa, como cuando uno despierta después de dormir demasiado. La cabeza más. En la cabeza, dijo. La voz le salió ronca, extraña, como si llevara días sin usarla. Ella sintió y anotó algo más y luego salió. Él se quedó mirando el techo. El médico se llamaba Roberto y tenía esa manera de hablar de los que están acostumbrados a dar malas noticias, despacio, con palabras grandes, mirando a los ojos más de lo normal para compensar. Le explicó lo del accidente. Un auto volcado en la banquina de la ruta provincial, kilómetro 34. Lo encontró un camionero cerca de la medianoche. Y después vino la parte complicada. No había documentos en el auto, tampoco en sus bolsillos. Y él no recordaba nada a ese techo blanco. Es amnesia postraumática, dijo Roberto, por el golpe. En la mayoría de los casos es transitoria. Los recuerdos vuelven solos con el tiempo. Pero ahora necesitamos llamarte de alguna manera. Lucas, dijo él. No supo de dónde salió. Simplemente estaba allí, como una certeza suelta flotando en medio de la niebla, y la agarró antes de que se fuera. Roberto lo notó sin preguntar si estaba seguro. Quizás ya sabía que no tenía sentido preguntar. Lucas, repitió el nombre, en silencio, un par de veces. Le sonaba bien, o al menos no le sonaba mal, que en ese momento era suficiente. ¿Tenés algún recuerdo? Preguntó el médico. Cualquier cosa, una imagen, un nombre. Buscó. El proceso era raro, como intentar recordar un sueño varias horas después. Sabía que había algo. Podías casi sentir la forma, pero cuando intentabas mirarlo directo desaparecía. Encontró algunas cosas sueltas: el volante del auto, el olor a tierra mojada, la sensación de urgencia que no tenía contexto, pero nada que pudiera convertirse en historia. Nada concreto, respondió. Roberto asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. El pueblo se llamaba Salinas del Norte. 4000 habitantes, le dijo la enfermera al otro día, cuando él le preguntó desde la ventana qué era ese lugar. Un hospital, una plaza, un almacén que hacía de todo. Esa clase de silencio particular de los lugares donde la gente se conoce tanto que ya no necesita hablar. A lo lejos se veía la copa de un árbol enorme, un ombú. Supo después, que le resultaba familiar de una manera que no podía explicar. La enfermera se llamaba Sara. Eso también lo supo al otro día, cuando por fin le preguntó:
Ella respondió sin hacer historia del asunto y siguió con lo suyo, que era tomarle la presión y revisar que la vía estuviera bien puesta. Tenía ese ritmo de la gente acostumbrada a trabajar sola, eficiente, sin pausa, sin necesidad de llenar el silencio. Él la observaba más de lo que era educado observar a alguien. No podía evitarlo. Había algo en ella, no en su cara, ni en cómo se movía, sino en algo más difícil de señalar, como una frecuencia, que lo hacía querer seguir mirando, como cuando escuchás una canción y jurás que ya lo oíste, pero no podés recordar de dónde. ¿Siempre trabajaste acá?, le preguntó al tercer día. Una pausa brevísima, el tipo de pausa que no existe si no hay algo detrás. Sí, dijo ella, siempre. Y siguió con lo que estaba haciendo, sin agregar nada más. Esa noche Lucas se quedó mirando el techo y pensó que había algo en la manera en que Sara respondía a las preguntas, que le recordaba a alguien que ensaya, que no mentira exactamente, ensayo. La diferencia es muy sutil. El que miente improvisa. El que ensaya ya sabe lo que va a decir. No supo por qué eso le importaba, pero le importaba. A la semana lo dieron de alta con una bolsa con ropa que le había traído un asistente social, un turno de seguimiento neurológico en 15 días y la dirección de un refugio transitorio al que podía ir mientras aparecían sus documentos o sus recuerdos, lo que llegase primero. Salió al mediodía, el sol de enero pegaba fuerte y él se quedó parado en la vereda un momento, parpadeando, dejando que los ojos se acostumbraran. La calle era angosta, con casas bajas a los dos lados y una hilera de árboles que daban algo de sombra. Un perro lo ignoró por completo. Un chico en bicicleta lo esquivó sin mirarlo. Nadie le prestó atención. Era invisible de la mejor manera posible. Empezó a caminar sin dirección fija, con la bolsa colgada del hombro. El pueblo era más chico de lo que parecía desde la ventana del hospital. En 10 minutos ya había visto la plaza, el almacén, la iglesia con la pintura descalcarada, el bar que se llamaba simplemente el bar, según un cartel escrito a mano. Llegó a la costanera, un río angosto, más marrón que otra cosa, un par de barcos mirando el agua, y se sentó. Sacó el celular que le había dado el asistente social, era un teléfono viejo, sin chip, solo con wifi, para que pudiera comunicarse si recordaba algún número. Lo desbloqueó, entró en el navegador y buscó su propio nombre. Lucas, escribió. Borró. No tenía apellido, no tenía nada que buscar. Cerró el teléfono y miró el río. Fue en ese momento, en el silencio, que apareció la imagen como habían aparecido las otras, de golpe, sin aviso, y ya desapareciéndose, antes de que pudiera agarrarla bien. Una plaza, verano, dos personas sentadas en el borde de una fuente que funcionaba, y una risa. No el sonido exacto, sino la forma de una risa, la sensación de ella, que reconocía sin poder recordar. La imagen duró 3 segundos, quizás hasta menos. Se quedó con las manos abiertas sobre las rodillas, mirando el lugar donde había estado. Había estado en Salinas del Norte antes. No sabía cuándo, ni por qué, ni con quién, pero lo sabía, de la misma manera que sabía su nombre. Sin pruebas, sin lógica, con una certeza que venía de alguien, de algún lugar más profundo que de la memoria. Se paró, agarró la bolsa y empezó a caminar de vuelta al pueblo. Necesitaba encontrar esa plaza. Ese fue el capítulo 1. Nos vemos en el siguiente episodio con el capítulo 2 de todo lo que no dijimos. Chao.